podría preguntar malísimo. De verdad, bueno, ya por nuestro programa. A ver, por favor, un par de cosas. Gracias. Primero, para aquellos que precisen un certificado de asistencia, doctorandos, estudiantes y demás, vamos a pasar, por favor, Jan, Maribel, una hoja, pongan sus datos, nombre, número de teléfono, correo electrónico, y ya les extenderemos el certificado de asistencia. Luego hay otras personas que tienen una cartilla, creo, ¿no? Una cartilla. Para quien tenga la cartilla esta tarde, después de terminar, después de las conclusiones, pues alguien estará con el sello del Cervantes y les firmaremos también mediante ese procedimiento. Bien, hay un pequeño cambio en el orden del día. El moderador, que era otro de nuestros invitados, Said Sabia, en el último minuto pues no ha podido acudir. También Larry El Harki, con el que hablamos de esto desde hace mucho tiempo, pues en el último momento tampoco se ha podido acercar a FED. Pero vamos a sacar partido, ¿no?, de la pequeña contratiempo de que Said no esté con nosotros, y vamos a estrujar a Cristian, porque se nos va muy lejos mañana mismo, ¿no? Y entonces, pues aprovechando su presencia, aprovechando que conoce mejor que nadie a nuestros invitados, pues la moderación de la mesa, que más que una mesa, aunque efectivamente acaba siendo una mesa cuadrada o rectangular más que redonda, pero la idea es más de una tertulia. Ya les dije a nuestros amigos que no queríamos mortificarles preparando ponencias y estas cosas tan clásicas, sino que era más bien pues una tertulia entre amigos, ya que el objetivo de este encuentro es tomar conciencia y hacer tomar conciencia sobre este fenómeno, tomarle el pulso, y simplemente comentar el pasado y el presente, que es el objetivo de esta mesa, y esta tarde el futuro. Y esta tarde sí ya vamos a hacer un poco de proyección y también de tormenta de ideas, ¿no? A ver cómo podemos entre todos pues potenciar este fenómeno. Así que, Cristian, muchas gracias, y adelante. Bueno, tengo el honor de presentar a estas tres insignes profesores y escritores. En primer lugar voy a presentar a mi amigo, con el que he compartido no solo tertulias, sino también comidas y visitas a Ben Slimán, donde vive él. Seguramente muchos de ustedes no conocen Ben Slimán, yo sí conozco. La particularidad del profesor Lasheri, que obviamente también enseñó en castellano y en árabe, es que cuando se funda el periódico, que tuve la oportunidad de hablar de eso, de la mañana del Sáhara y el Magreb, él fue el director en jefe. Y fue un periódico que luego se convirtió en un semanario hecho con mucho tesón, mucho trabajo. Y el profesor Lasheri estaba ahí al pie del cañón siempre, incluso rellenando partes del periódico para que sea un poco más sustancioso. No tengo por lo pronto más que decir que eso. Me encantaría que él pueda hablar de alguna forma en ese momento, de esa etapa de la mañana, pero bueno, ya veremos. El profesor Aziz Tazi lo conozco también desde, creo que la primera vez que llegué aquí, en el año 2005, profesor de la Universidad de Fez. Tiene actualmente tres poemarios, ¿no? Sí. 3 poemarios.
y que tengo la copia del último aquí, así que cuando he venido aquí a FES, la verdad que ha sido un anfitrión excepcional. He conocido hasta incluso a su familia, o sea que fíjense el nivel de acogimiento que tiene el pueblo marroquí, particularmente los intelectuales marroquíes, cuando alguien viene de tan lejos, ¿no? Y hasta su madre misma, justamente estábamos hablando de eso. Profesor que ahora está más que todo en las cuestiones de gestión, como director del máster en comunicación. Y bueno, es un placer tenerlo aquí, tanto en su rol de docente como en su rol de escritor. Y por último, creo que ya le he dedicado muchísimo al profesor Abdelatif Limami, pero nunca es poco. Siempre vale la pena decir más y más y más sobre él. Justamente en mi libro es una de las primeras personas a las que menciono, profesor de la Universidad de Rabat, Casablanca, gran hispanista, y yo creo que él sí fue el pionero en el tema de la evaluación y análisis de esta literatura marroquí escrita en castellano. He pasado mucho tiempo en su casa, me ha recibido en numerosas ocasiones y realmente sin sus datos no hubiese llegado ni a la mitad de lo que he llegado en mis estudios. Por lo tanto, empezamos... ¿Empieza la Gini? Sí, Una vez que deje de hablar con su... Vamos, sí, no. Somos amigos, por eso nos tardamos en decir. Adelante, la Gini. Bueno, muchas gracias, Cristian. En este fenómeno de la literatura marroquí en lengua española, que ya tiene una edad, ya la generación de los 90, que somos nosotros, hemos cumplido un cuarto de siglo hablando del tema, publicando libros, haciéndonos grandes ilusiones. Decía que en este fenómeno de la literatura marroquí en lengua española, creo que la poesía es el género que está tirando del carro, con poetas que publican en España. Yo todavía no he publicado en España, como Abderrahman al-Fathi y Aziz Tazi, poetas exquisitos desde mi punto de vista de lector, empedernido, eso sí, pero solo lector, y sobre los que se oyen buenos comentarios. Yo le oí decir al escritor y cronista de Ceuta, José Luis Gómez Barceló, refiriéndose a Abderrahman al-Fathi: madre mía, qué bien escribe este puñetero. Tenemos un poeta también que ya no está entre nosotros, Mohamed Mamoun Taha, del Arache, cuyos versos nos siguen emocionando cuando alguna vez hojeamos cualquiera de los dos libros de poesía que nos ha legado: Lágrimas de una pluma y Susurros. Yo participé directamente en la publicación del segundo, Susurros, cuyos versos fueron escritos a mano, repito, con la pluma de ese enorme artista que fue don Antonio Bartolomé. Y no hace mucho empezaron a aparecer en las páginas de Facebook los versos de una nueva poetisa. Ahora los leemos ahí con regularidad. Se trata de Nisrin Ibn Larbi, de Tetuán. Algunos de cuyos últimos versos dicen: dar sentido a la vida, errar en el intento y ser parte del viento es dar sentido a tus alas para volver y acariciar tu viento. Y hay unos jóvenes de cuyos nombres no me acuerdo que escriben poesía, y algunos de los cuales oímos recitar en el Instituto Cervantes de Tánger. Alguno vive en España y es hijo de inmigrantes. Repito, tenemos buena poesía y es significativo el hecho de que el último encuentro sobre literatura marroquí en lengua española, celebrado hace poco más de un año en Granada, haya sido dedicado totalmente a este género literario. Buena poesía y también buenos cuentos literarios.
y escritores que están haciendo un buen trabajo en este género. En mi biblioteca tengo hasta 5 volúmenes publicados en España y en Argentina, que recogen cuentos literarios marroquíes escritos por estos autores, entre los cuales me esfuerzo por colocarme con 4 libros de relatos publicados en Casablanca, más un quinto que se ha publicado fuera de Marruecos, porque hace poco me ha tocado la lotería de que una selección de mis relatos se ha publicado en Argentina, en un bellísimo volumen. Escritores como Larbi el-Harzi de Arcila, Mohamed Nsari de Ceuta, Ahmed el-Gamoun de Oujda, Ahmed Araru de Tetuán, con cuentos literarios redondos y jugosos, y hasta con premios. Y de los cuentos que yo publiqué con mucho mimo en el periódico La Mañana, cuando trabajaba ahí, destacaré 2 del arachense Mohamed Sibari. Se trata de el autocar de la muerte y Los Golfos. En cuanto al género ensayo, supongo que gracias al hecho de que muchas tesis doctorales que se elaboran en español se convierten en libros que son publicados, este género goza de buena salud en esta literatura nuestra escrita en español. Destacar aquí el trabajo de Mohamed Akalay sobre la influencia de las maqamats árabes en la novela picaresca española, y también los trabajos de Ahmed Gamoun, de Mohamed Bouissef y de Abdellatif Limani. En cuanto al género de la novela, yo había leído varias novelas escritas por colegas marroquíes que escriben en castellano. Había leído cada una de esas novelas con unas ganas enormes de que me gustara, pero fue tal la decepción que me producían tales lecturas que ahora, cada vez que alguien me dice que ha leído una buena novela de un marroquí que escribe en español, tengo el mismo sentimiento que inspiró aquel dicho castellano que dice: piensa mal que acertarás. Y ante noticias procedentes de Barcelona que hablan de 2 chicas marroquíes del Rif llamadas Najat el-Hashmi y Leila Carrouche, que escriben en catalán buenas novelas, que son traducidas al castellano y ganan algún premio importante, ante noticias así no puedo evitar sentir una profunda envidia. Quiero subrayar el hecho curioso de que también en la literatura marroquí escrita en árabe tenemos buenos poetas, buenos ensayistas y buenísimos escritores de cuentos literarios: Driss al-Khoury, Mustafa al-Misnawi, Ahmed Bouzeffour, Mohamed Zefzaf, algunos de cuyos cuentos he tenido el placer de traducir al español. Y yo también tuve una primera etapa como escritor en árabe, publicando cuentos en los años 70 y 80 en los periódicos de Rabat y Casablanca, El Bayan, El Alam, El Ittihad, El Ishtiraki. Tenemos buenísimos autores de narraciones breves y algunas joyas que los buenos lectores seguramente recordarán, como aquella Historia de la cabeza cortada, Hikaya Ra's al-Maqtua, del novelista Mohamed Barrada, o el cuento Petróleo y Desarrollo, An-Naft wa Tanmiya, de Driss al-Khoury. Pero no tenemos ni una sola novela, gran novela. No tenemos un gran novelista a la altura, por ejemplo, del argelino Mohamed Dib, autor de una trilogía con la Guerra de Liberación como escenario, escrita en francés y traducida al árabe. Y acabando ya,
Mi parecer de lector de a pie sobre el futuro de este fenómeno de la literatura marroquí en español es que habría que buscarlo entre la emigración marroquí en España y confiar en que en cualquier día aparezca una Najat El Hashmi o una Leila Carrouch con una buena novela sobre el Marruecos de hoy, una buena novela escrita en castellano y no en catalán ni en gallego, inshallah. Gracias. Bueno, seguimos con el profesor Aziz Tazi. ¿Sí? Buenos días. En primer lugar, dar las gracias al Instituto Cervantes en la persona del director don Javier Galván, que me consta que desde el inicio desde la gestación de este proyecto, este encuentro, ha creído fervientemente en él y ha hecho todo lo posible para que estemos ahora aquí. Dar las gracias a Maribel por su maravillosa gestión y su paciencia. Bien, voy a dividir mi corta intervención en dos partes. En la primera voy a hablar de por qué escribo y publico poesía en español, sin que mis opiniones pretendan dar la impresión de ser convicciones inaplazables e inamovibles, por faltarles algo tan consustancial como la perspectiva histórica. Antes bien, son barruntos del momento en las circunstancias que me está tocando vivir, con todas las contradicciones posibles propias de ese vivir. En la segunda parte hablaré de cómo veo el presente y el futuro de eso que llamamos LMLE, literatura marroquí en lengua española, suena fatal, o literatura hispano-magrebí, término este que ha levantado mucho revuelo y que ya fue empleado por Juan Gotisolo en la antología, en la contraportada de la antología de Chacor y Sergio Macías, antes que en Calle del Alto. En cuanto a este primer punto, ¿por qué escribo en español y publico mis poemarios en España? En los anteriores encuentros sobre escritura marroquí en español en los que participé, solía repetir hasta la saciedad una frase casi lapidaria del poeta catalán Joan Margarit, un poeta que, siendo catalán de nacimiento, pues escribe poesía en castellano y luego la traduce él mismo al catalán. Entonces, ante la pregunta persistente de los críticos y periodistas, suele contestar que, y esa es la frase lapidaria a la que me refería, dice que uno escribe en la lengua en que ha leído a poetas. Uno escribe en la lengua en que ha leído a poetas. Podemos fácilmente deducir que ha leído más poesía en castellano que en catalán. A mí esa frase siempre me ha llamado la atención y siempre he intentado encontrar una especie de paralelismo con mi propia experiencia, en el sentido de que, como yo tenía que hacer mi tesis doctoral sobre la teoría de la expresión poética en Dámaso Alonso, tenía que leerme a todos los clásicos españoles, tanto clásicos como modernos, estudiados por él, imbuyéndome de su visión y lengua poéticas. Añadía en esos encuentros que, vista mi larga estancia en España y dado que hablaba más en español que en árabe, mi competencia lingüística en lengua española se iba consolidando, o eso pensaba yo. Terminaba diciendo que, una vez vuelto a Marruecos, había empezado a garabatear versos como una especie de catarsis relacionada con mi experiencia vital anterior y reciente. Por si faltaba poco, remataba todo lo dicho arguyendo que, a fin de cuentas, la lengua, cualquier lengua, como el aire o el agua, es patrimonio de la humanidad. Decía todo aquello y me quedaba tan ancho pensando que había dado con la razón última de por qué unos atrevidos escritores marroquíes, poetas en este caso,
expresaban sus inquietudes literarias en la lengua de Cervantes. Eso es lo que pensaba antes. No es que ahora reniegue de todo ello, porque algo de verdad debía de haber, y hay en ello. Pero hoy por hoy creo que eran razones de orden técnico externo las que yo aducía. Hoy por hoy creo que en el fondo, y con la perspectiva que ofrece el distanciamiento espacio-temporal, la cuestión es otra. Creo que el problema, o la cuestión, mejor dicho, es una cuestión de identidad y de libertad. Me explico. Cuanto al primer punto de la identidad, no les voy a enseñar nada si les digo que la identidad con mayúsculas es la superposición conflictiva y dialéctica, pero no por ello menos interesante y menos auténtica, de muchas identidades. Ser uno mismo significa ser lo que uno siente y quiere ser. Uno nace y hereda una identidad determinada, que puede enriquecer con otras identidades o querencias a lo largo de su vida. Y por lo tanto sería pueril e irracional estigmatizar a los individuos que han abrazado otras latitudes, porque sienten un gran malestar viviendo la suya propia o viviendo en la suya propia. En lo tocante a lo que llamo una cuestión de libertad, los que en su momento habíamos emigrado, por lo menos en mi caso, prefiero hablar de mí, no de mis amigos y colegas que escriben poesía en español, los que habíamos emigrado a España para realizar estudios superiores, no lo decimos solo pensando en nuestro futuro profesional, que también, sino sobre todo, al menos en mi caso, insisto una vez más, atraídos por un modo de vida y un modelo cívico que nos parecían seductores, por más que España no fuera ninguna Dinamarca ni ninguna Finlandia, y ni falta que le hacía, ni falta que le hacía, y que suponían para mí una especie de escapada provisional en todo caso, de un modelo de sociedad, el mío, la mía, que me pesaba y que me sigue pesando en muchos aspectos, donde las normas morales de los tabús cuentan más que el ejercicio del libre albedrío, donde la pertenencia protectora al grupo, al gremio, prevalece sobre la emancipación del individuo, donde las relaciones entre el hombre y la mujer obedecen a una relación de poder, a favor del hombre, huelga a decirlo, donde hay en palabras del poeta Silvio Adonís, doy las gracias a Marta por haber publicado en Facebook una entrevista con él, en palabras de Adonís, donde hay, esa sociedad nuestra, donde hay una espantosa separación entre lo masculino y lo femenino. Una cultura y una sociedad, en definitiva, que a pesar de tener una riqueza civilizacional y cultural muy interesante, donde las contradicciones y las ambigüedades están al orden del día. Por consiguiente, volviendo al tema que nos interesa, que nos trae aquí, escribir en español no es que sea, en mi caso, no es que sea una forma de gratitud hacia la lengua que me adoptó o consideradas de este tipo, que también, de algún modo, sino una necesidad personal, Es decir, que escribir en lengua española es una forma de compartir y de hacer míos los valores de convivencia que esa lengua vehicula y por los cuales está a su vez vehiculada. Que la expresión es liberar una presión, liberar un sentimiento. Entonces, para mí es una interacción. Se dice que, bueno, ya lo hemos dicho, en lo referente a la temática de mis poemas, y por razones obvias, no me incumbe a mí valorarla, pero los que se han acercado a mis versos con ojo crítico, ejemplo de mi amigo Imami, ejemplo de José Sarriá, ejemplo de Fernández Gomá, Paloma Fernández Gomá, etc., han subrayado el carácter intimista y reflexivo de mis poemas, mi repliegue hacia adentro y mi obsesionante interés por lo humano en general, en detrimento de las contingencias del momento, aunque he hecho últimamente, en mi último poemario Polvo de Estrellas, sacado o editado
en 2015 por el LASCO, el Laboratorio de Ciencias Cognitivas de nuestra facultad, aunque he hecho alguna que otra incursión en una poesía de carácter inmediato, por no decir social. No me es dado, nunca me ha sido dado escribir poesía testimonial, porque creo que por encima de las contingencias coyunturales que merecen otros tratamientos y otros soportes de lucha y resistencia, la verdadera literatura es la que se interesa por el mundo en general. Las obras maestras lo son por su profunda dimensión universal y atemporal, que incluye, sobra remarcarlo, las dimensiones locales, que no grotesca o inocentemente localistas o coloristas. Por lo demás, y ya casi acabando, en lo tocante a cómo veo el futuro de la literatura marroquí escrita en español en Marruecos, o como se quiera llamarlo,